Lectura de Génesis capítulo 6, verso 4. Anefilim ayu ba'aretz bayamim achem, begam achaichem asher yavo bnei Elohim el benot Adam, bejaldu lachem, ema agivorim asher meolam achnei achem. La traducción de este pasaje es la siguiente: y los que fracasaron estuvieron en la tierra en aquellos días, y también después que vinieron los hijos de Elohim a las hijas del hombre, y engendraron de ellos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. En la primera línea podemos leer Anefilim ayu ba'aretz ayamim. Aquí podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿a quiénes se refiere el texto cuando habla de los nefilim? Existen varias posibilidades de interpretación de este pasaje, pero primeramente debemos establecer el significado concreto de la expresión nefilim. La expresión nefilim dentro de este pasaje es un sustantivo común. Se encuentra conjugado en el plural masculino en estado absoluto. La palabra nefilim es el plural de la expresión nafal del texto hebreo. La expresión nafal en el texto hebreo significa caer, ser derribado, postrarse o, en un sentido más abstracto, fallar, y transmite la noción de caer al suelo. Pero en específico esta palabra significa fallar. La raíz más profunda de donde proviene esta palabra es fal, que está compuesta de dos letras hebreas, que es la letra pej y la letra lamed. Por un lado, la letra pej transmite la noción de la boca, que representa hablar, y la letra lamed es la figura del bastón de un pastor, que significa tener autoridad. El bastón era la señal de autoridad de un pastor. La combinación de estas dos letras, pej y lamed, significa hablar con autoridad, y hace referencia a aquellas personas que tenían la autoridad para designar las órdenes sobre el pueblo. De esta misma raíz tenemos una palabra que es muy conocida para nosotros, la expresión tefilá. Tefilá significa hablar o interceder delante de la autoridad. Cuando nosotros hacemos tefilá, elevamos una oración o una plegaria delante del Eterno, quien es la autoridad más alta y más elevada. De esta misma raíz proviene la expresión nafal, que significa estar sometido bajo la autoridad. Y en este sentido, una persona cae bajo la jurisdicción de una autoridad cuando ha fracasado al cumplimiento de una norma. Desde esa perspectiva, la expresión Anefilim ayu ba'aretz se puede entender como y los que fracasaron estaban sobre la tierra en aquellos días. Y considerando el contexto inmediato de la Torá, podemos entender que los únicos que habían fallado o fracasado a las normas del Eterno eran Adán y Eva. Y conociendo el recuento que encontramos en Génesis capítulo 5 acerca de las generaciones, podemos notar que Adán acompañó a gran parte de las generaciones que salieron de él, hasta antes del diluvio. Entonces el texto podría estar hablando de que los primeros seres humanos creados sobre la tierra estaban también en aquellos días cuando los hijos de Elohim entraron a las mujeres paganas. Y esta sería la primera forma de interpretación del pasaje. La segunda forma nos habla acerca de que antes de la creación de Adán y Eva existían otros seres humanos que ya habían poblado el planeta Tierra, y que a través de la creación de Adán y Eva el Eterno buscaba tener un linaje específico en el cual pudiera revelar su voluntad y su misericordia. Entonces estos nefilim eran aquellos hombres que estaban anteriormente sobre la tierra, y los descendientes de Adán y Eva, que eran los hijos de Elohim, se juntaron con las hijas de estos nefilim, contaminando de cierta manera el linaje que el Eterno había creado, lo cual provocó un caos sobre la tierra, que al final trajo como consecuencia el diluvio. Como podemos notar en la mayoría de las traducciones que tenemos al español, la palabra anefilim se ha traducido literalmente como gigantes. Pero este no es un concepto que aparezca dentro del texto original de la Torá en el texto hebreo. La pregunta es entonces, ¿de dónde salió la concepción de que los nefilim eran gigantes? La única versión que hace alusión a esta idea es la versión Septuaginta, escrita en griego. El texto griego dice:
Hoy de gigantes esan epites ges, que se traduce como y los gigantes existieron sobre la tierra. Entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde sacaron los traductores al griego del pasaje de la Torá la idea de que los nefilim eran gigantes? La palabra nefilim aparece solamente 2 ocasiones dentro del texto de la Torá. La siguiente ocasión que aparece es en el libro de Números, en el capítulo 13, en el verso 33, donde los espías que fueron enviados a inspeccionar la tierra de Canaán regresan dando un reporte engañoso a los hijos de Israel. El texto dice: Ve'sham ra'inu et anefilim bnei anak mim anefilim ba'nechi be'reneinu kachakabim be'chen hayu be'neichem. El texto se traduce como: y ahí nosotros vimos a los nefilim, hijos de Anak de los nefilim, y éramos nosotros en nuestros ojos como saltamontes, y también éramos así a los ojos de ellos. Con esta afirmación podemos entender que los espías estaban reportando que ellos habían encontrado gigantes que los superaban unas 20 veces la estatura de un hombre normal. Pero este era un reporte engañoso con la intención de menospreciar la tierra de Canaán. Cuando analizamos estos 2 pasajes podemos entender entonces que los nefilim que aparecen en la escritura eran hombres guerreros valientes y diestros para la batalla. Y esto lo reafirma el pasaje de Génesis capítulo 6 en el verso 4. Ema agivorim asher meolam ansheib Hashem. Estos eran hombres valientes, quienes desde la antigüedad eran hombres con renombre.